Es la hora 11:33. Habíamos dicho en la primera parte del programa que lamentablemente había muerto en un accidente un operario de los medios de elevación del Cerro Catedral. El hecho ocurrió a las 8:50 de hoy en el sector Cóndor del Cerro Catedral. El hombre se llamaba Germán Cofián, era jefe de la telesilla del sector Cóndor. Lo llevaron lo asistieron en el lugar y lo llevaron al hospital, pero llegó ya fallecido. Sufrió cortes en una pierna con un cable mientras trabajaba en el descongelamiento de las sillas de ese medio de elevación. Este hombre que hacía 18 años que trabajaba en el complejo de esquí del Cerro Catedral y era jefe de la telesilla Cóndor 3, que es la que hace el último tramo de ese sector hacia la cumbre del Cerro Catedral. Así que una tragedia hoy registramos, lamentablemente, en medio de la temporada de esquí de este invierno, en el Cerro Catedral en, en Bariloche. Bueno, Neuquén vuelve a tener un candidato a la presidencia de la Nación para las elecciones del año que viene, ¿no? Eh, ya había sido candidato una vez desde Neuquén Alcide Christiansen por el movimiento al socialismo. Después fue candidato, como todos sabemos, Jorge Sovich por un partido creado para la ocasión, no por el MPN. Y ahora, en esta coyuntura tan singular del país, es candidato por Libres del Sur desde Neuquén, candidato a presidente Jesús Escobar. Jesús, buen día, ¿cómo te va? Hola Rubén, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Claude también, que te estoy viendo. Bueno, Hola Jesús, gusto, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? A vos no te veo, Rubén, ¿puede ser? no sé, si me muestran No, o no, está nosotros vía más allá Zoom, de mis deseos. Así estamos que nosotros dos, Jesús vía Zoom y Rubén está en el piso, en el estudio. Ah, Lo bien, puedes bien. bajando la estoy aplicación como o Alberto Fernández, Sí, aunque no no, lo Jesús, veamos, siempre está. Jesús, el 9 de agosto es el lanzamiento de la candidatura. Contanos un poco cómo se gestó y cómo llegaste a esta posición. bueno, creo que esta nominación se da en el contexto tan duro que vive la Argentina hoy, en donde fundamentalmente creo que hay un gran fracaso, un rotundo fracaso por parte de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en cumplir lo que habían prometido, que es llevar a la Argentina en un rumbo distinto del neoliberalismo que planteó Mauricio Macri. Por lo tanto, digo que por lo menos en los últimos 10 años la dirigencia política y quienes llevaron adelante el gobierno fracasaron rotundamente. Entendemos que ponemos con esta candidatura una discusión en el seno de la sociedad de una propuesta popular, progresista, de izquierda, que se propone centralmente llevar a la Argentina en un rumbo distinto, que cambie la lógica de los últimos 40 años en la Argentina y detente centralmente los intereses de nuestro pueblo, a diferencia de lo que nosotros entendemos hacen estos gobiernos, que es defender los intereses de los más ricos. Esa es la base sobre la cual se gestó esta candidatura y obviamente creo que el otro dato nuevo, por lo menos para nosotros, es que por primera vez después de muchos años, Libres del Sur lleva un candidato propio a presidente de la Nación. Siempre hemos ido acompañando a otros espacios, en esta oportunidad vamos con un candidato propio. Por supuesto, para nosotros, los neuquinos y neuquinas de Libres, ha sido una alegría muy grande y la aceptamos, como digo siempre, como me enseñó mi padre, con muchísima humildad, pero también con muchísima firmeza para encarar este tiempo que se viene. Esta irrupción en la política nacional implica un retiro de la actividad, en lo personal hablo, ¿no? De la actividad en Neuquén,
o no? No, para nada, no, o sea, Neuquén es el lugar en donde permanentemente voy a estar presente y donde una parte de mi cabeza seguirá siendo, siempre pensando y mi corazón siempre. Lo que sí, Claude, te digo es que no voy a participar en cargos electorales provinciales en las próximas elecciones en la provincia del Neuquén, obviamente porque voy a estar participando en el orden nacional. Sí, sí, se entiende. Yendo a la coyuntura política que hoy estamos viviendo, ¿cuál es tu opinión breve, porque tenemos varias preguntas, por favor, de estos últimos cambios, el nombramiento de Sergio Massa como ministro, como superministro, digamos, de Economía, Industria y Producción, y, y la grieta entre el presidente y la vicepresidenta, ¿no? Creo que esa grieta ya se rompió, creo que ya han acordado precisamente la continuidad del ajuste. Creo que Massa viene a confirmar lo que ya había adelantado Batakis, y es que van a seguir los lineamientos del ajuste que propone el Fondo Monetario Internacional y que en los hechos ya Guzmán había iniciado el 10 de diciembre de 2019. Creo que todos sabíamos que tanto... no me voy a ir tan atrás. Para responder directamente a tu pregunta, creo que Sergio Massa es un hombre vinculado a la Embajada de los Estados Unidos, esto es de público conocimiento, a los sectores más concentrados de la economía local y particularmente de los Estados Unidos, y me parece que forma parte de un acuerdo para profundizar el ajuste, lo cual ya se observa en las primeras medidas que ha tomado, por supuesto. Sin embargo, Jesús, el gasto público desde que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional subió un 19% real y los ingresos solamente el 8%. Mira, en realidad cuando hablamos de gasto público, si vos observás bien de dónde provienen los recursos y demás, siempre provienen de los que menos tienen. Esta es la lógica que hay que terminar en la Argentina para que podamos ir sobre otro rumbo. El equilibrio fiscal se puede lograr de dos maneras. Una es lo que han hecho históricamente los gobiernos, que es sacarle a los que menos tienen. Otra es lo que proponemos nosotros y que de una vez por todas se disminuya la tasa de ganancia de los poderosos que actúan en la Argentina. Si no, no va a haber posibilidades de un rumbo distinto. Hoy vivimos en una Argentina en donde millones de familias comen una vez al día. Esto es lo que hay que terminar. Está en los medios la viralización de distintos personas que reciben planes sociales a nivel nacional, donde muestran con soltura, digamos, y con un cierto asombro para todos los que escuchamos y vemos a esos actores, la banalización del otorgamiento de los planes sociales como si fuese una cuestión, digamos, obligatoria por parte del Estado y mostrando así de manera obscena la no intención de trabajar ni de realizar ningún esfuerzo en lo personal y como festejando, digamos, la posibilidad de vivir del Estado sin trabajar. ¿Qué opinión tenés al respecto? Siempre errores pueden haber y vagonetas pueden haber en todos lados y yo en eso siempre me he opuesto a ese tipo de maniobras o de cosas que se generan en este estado bobo que hay que modificar. Ahora, lo que realmente es agresivo para el pueblo argentino es que nadie diga nada de los 500 millones de dólares que la familia Macri le robó al fisco y nunca se dijo nada. Acá, muy por el contrario, tenemos que tener un Estado presente, hay que universalizar el potenciar trabajo, hay que universalizar o lograr de manera lógica un salario universal que le dé un piso de recursos a los millones de argentinos que hoy no tienen trabajo, consecuencia de la destrucción que el modelo neoliberal ha generado en la Argentina. Por supuesto que hay que cancelar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional e iniciar un proceso de industrialización que, junto de respaldar la educación, genere un proceso virtuoso que nos ponga nuevamente de pie como país y genere trabajo genuino, que es lo que está necesitando y requiriendo el pueblo argentino.
La intermediación a través de las organizaciones sociales, de los planes sociales, ¿son un negocio para la política? ¿Para los que No, manejan? no, negocio para la política es la que hacen los políticos y los grandes empresarios. Ese es el negocio de la política, la que se lleva los miles de millones de dólares. Eso es lo que hay que modificar en la Argentina. Los otros forman parte precisamente de una casta política y de una casta que es ese círculo rojo que se ha aprovechado de nuestro país en los últimos 40 años y que es lo que hay que modificar. ¿Usted está en contra entonces del desarrollo empresario y de la generación de puestos genuinos de trabajo a través Todo de lo la... contrario, todo lo contrario. Yo quiero que haya inversión en la Argentina, quiero que se desarrolle la pequeña y mediana industria, quiero que se desarrolle la industria, quiero que vengan empresas transnacionales, pero que vengan a hacer negocios como hacen en otras partes del mundo. Acá vienen a saquear. ¿Por qué? Porque hay dirigentes que les tiembla la mano, que se arrodillan rápidamente. Acá tenemos un potencial muy grande en nuestro país. En los tiempos por venir, Argentina va a tener posibilidades de desarrollar el campo, de desarrollar la industria del litio, del cobre, del hierro y ni qué decir el petróleo y el gas. Nosotros vivimos sobre, no sé si la segunda, no sé si no estamos sobre la primera reserva de gas del mundo. Entonces nosotros necesitamos que vengan las empresas. Ahora también necesitamos una dirigencia política que ponga un límite a la voracidad de las empresas que no tienen nación ni identidad. Fíjate vos, un país débil, mucho más chico que la Argentina, como Bolivia, tuvo la capacidad de decirle a las empresas transnacionales que trabajaban en ese país, de decir, ¿cómo 85 para las empresas y 15 para Bolivia? Hagámoslo al revés, y no se fue ninguna empresa. Eso es lo que debe hacer la Argentina en los tiempos por venir. Y vas a ver que se van a quedar las empresas, y vas a ver que se le puede dar seguridad jurídica, y vas a ver que van a estar todos contentos, pero por sobre todas las cosas vamos a tener recursos para generar un proceso distinto para el pueblo argentino. La última y le paso la posta a mi compañero Rubén Boggi. Dale. Jesús, ¿vos estás de acuerdo con el alineamiento de nuestro país con países donde están bajo el régimen de una dictadura, países que violan los derechos humanos y países que no tienen libertad de prensa? Estoy hablando específicamente de Venezuela, China, Rusia, Irán. ¿Está de acuerdo con ese alineamiento? Argentina no se tiene que alinear con ningún país que viole los derechos humanos. Después, la segunda parte es una visión subjetiva tuya que respeto, pero yo creo que Argentina es un país libre. Después, respeto la autodeterminación de los pueblos. Y a mí lo que me interesa es desarrollar mi país. Disculpame, Jesús, pero no hay ninguna subjetividad. Irán, Venezuela, China y Rusia son dictaduras. Mira, yo he sido muy crítico, yo he sido... Derechos humanos comprobadas y fehacientes y no hay libertad de prensa. No hay libertad de Mira, prensa. Es medio independiente. a mí No me hay... interesa lo que va a ocurrir en la Argentina. A mí me interesa que no se violen los derechos humanos en la Argentina. Fíjate que el país que probado está que mayor violación de los derechos humanos realiza en el mundo y dentro de su propio país es Estados Unidos, y nadie dice que cortemos relaciones con Estados Unidos. Entonces a mí me interesa la autonomía de los pueblos, pero fundamentalmente la autonomía y la libertad en mi país, el respeto por los derechos humanos en mi país y la profundización de la democracia en mi país. A mí me interesa lo que le pasa a los argentinos, a las argentinas y particularmente, ustedes lo saben, me interesa lo que le pasa a los neuquinos y a las neuquinas. Rubén. Jesús, eh, ¿cómo es el diagrama de tu campaña? Si es que ya lo tienen más o menos esbozado, ¿cómo va a ser? Sí, tenemos el principio, ¿no? Te imaginarás que va a ser un largo trayecto. El próximo 9 de agosto estamos lanzando esta propuesta en Capital Federal, en un teatro en la zona de Palermo. El miércoles 10 en un estadio en Mar del Plata y el viernes 12 haré lo mismo en San Luis. Después vuelvo para Neuquén, seguramente voy a hacer una recorrida por el interior de la provincia y después vuelvo el 22 a Buenos Aires, donde vamos a lanzar una campaña de recolección de firmas donde buscamos obtener 1 millón de firmas para presentar una iniciativa popular en el Congreso de la Nación
que pretende que se discuta un proyecto de ley que propone congelar los precios de la canasta básica universal y las tarifas durante 12 meses. Bien. Bueno, te agradecemos mucho, Jesús, y suerte en la campaña. Bueno, siempre es un gusto hablar con ustedes, les agradezco la comunicación. No me tengo que olvidar de saludar al hombre más joven del mundo, que es vuestro operador, mi compañero del secundario Ariel Dona, a quien le mando un abrazo muy grande. Y bueno, un abrazo fuerte para ustedes dos y gracias por esta comunicación. Bueno, Muchas gracias. gracias. Jesús Escobar, candidato a presidente en la República Argentina por Libres del Sur, que como él mismo explicó, presenta candidato propio por primera vez después de mucho tiempo, creo que por primera vez, ¿verdad? Como tal agrupación, porque ese sector político tuvo otros nombres en sus inicios, pero es la primera vez y este candidato es el neuquino Jesús Escobar, de niño, monaguillo, estudioso, y bueno, y después no se llevaba materias, me dice acá Ariel Dona, era cumplidor, y lo conocemos desde cuánto hace, Claude, cuánto hace que hace política Jesús Escobar en Neuquén, y 25 años, 30. Sí, sí, Mm. sí, son muchos años, pero ha tenido distintas facetas, ¿no? Algunas que Jesús no quisiera que recordemos y otras un poco más. Él podría Pero decir lo bueno, mismo de nosotros. hay que reconocerle a Jesús su trabajo intenso, el no claudicar en sus convicciones, una persona que siempre fue un luchador por lo que él piensa, más allá de que coincidamos o no, ¿no? Sí, por supuesto. Todo el arco ideológico y político debe ser respetado, se piense como se piense. Después, por supuesto, no se puede estar uno de acuerdo con todo el mundo. Ni siquiera practicando el periodismo, porque el periodismo no es estar de acuerdo con todos. El periodismo es respetar a todos y guardar respeto también para los que no opinan, ni piensan, ni analizan, ni evalúan la realidad como lo hace uno. Así que con ese ánimo se ha hecho esta nota, por supuesto, con el peso específico justificador que implica tener un candidato a presidente en Neuquén, desde Neuquén, mejor dicho. Y ahora vamos a hablar con Julio Fuentes, dirigente nacional de ATE, porque, bueno, lo que ocurrió ayer fue muy grave, como dijimos al principio del programa. Unas corridas, peleas, enfrentamiento en pleno casco céntrico de San Martín de los Andes, disparos de arma de fuego y uno de los integrantes de la actual conducción de ATE, más allá de los cargos, está en el círculo íntimo de Carlos Quintriqueo, Jofré, disparando un arma de fuego, fue grabado, y disparando, apuntando directamente a la cámara de uno de los reporteros presentes, de manera que quedó para la posteridad esa foto de un energúmeno con los ojos abiertos y dilatados apuntándole a un periodista. Una imagen que nunca quisiéramos ver. Así que le preguntamos directamente a Julio Fuentes cómo evalúan esta situación que supongo que al sindicalismo no le hace nada bien. Buen día, Julio. Buen día, ¿cómo estás? No, sin duda, sin duda. Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires. Ayer desde temprano apenas empezaron los destrozos, empezaron compañeros y compañeras a enviarme la información, que terminó en esa foto que es brutal, pero que brutal, y además que en los disparos que esta persona produjo, terminó hiriendo a una trabajadora de la municipalidad
que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, que podría haber muerto. Sí. Un disparo de un arma puede provocar la muerte. Podríamos estar frente a una situación como fue lo de Pedraza, de la Unión Ferroviaria, con el caso del compañero que fue asesinado por una patota, una situación muy parecida. Realmente, bueno, esto es una práctica a la que lamentablemente la conducción de ATE Neuquén nos tiene acostumbrados. Yo cito lo de Pedraza, porque la burocracia sindical siempre se ha manejado con patotas y esto, pero a partir de lo de Pedraza, que fue una cosa muy ejemplar, porque terminó Pedraza en la cárcel, siendo el titular de la Unión Ferroviaria, siendo un hombre de muchísimo poder en la Argentina, pero bueno, hubo fiscales y jueces valientes que se animaron a poner las cosas en su lugar, y que no solo responsabilizaron al que hace el disparo, sino también a los que organizan este tipo de bandas. Ayer en la ciudad de San Martín de los Andes no había ningún conflicto. No había ningún conflicto sindical. Absolutamente ningún conflicto sindical. Esa es una seccional que el día 3 de marzo hubo elecciones y ganó la conducción de la lista verde, la lista a la que yo pertenezco, perdió la lista a la que pertenece Carlos Quintriqueo. Él estuvo ahí, justamente San Martín de los Andes, era la elección de una de las seccionales más grandes. Aceptó, por supuesto, porque fue una elección democrática, limpia. Bueno, nosotros ganamos ahí en San Martín, pero perdimos en Villa, donde también aceptamos por 20 votos. O sea que en un marco de democracia. Entonces me parece que ayer no había conflicto, no había un conflicto salarial, no hubo un enfrentamiento de grupos, porque no es que hubo un enfrentamiento de dos grupos. La gente estaba en sus lugares de trabajo, todos en sus lugares de trabajo. En un viernes, ya terminando la semana, esta gente no es de San Martín de los Andes, los que llegaron son gente de afuera de San Martín de los Andes, por haber habido alguno, pero digo, era un colectivo de doble piso, eso es lo que me han dicho, gente que llegó de afuera, fundamentalmente de Neuquén Capital, que venían encabezados por Carlos Quintriqueo, llegaron, pidieron tener una entrevista, le pidieron eso los comentarios, una entrevista con él, y lo que han dicho ellos mismos en los medios, con el intendente, porque dicen que a una dirigente de ATE que estaba en uso de licencia gremial no le habían liquidado el aguinaldo. Bueno, me parece que hay otros trámites para hacer por eso, ¿no? Una nota, algún reclamo administrativo. Bueno, y empezaron a destrozar la municipalidad. Al ocurrir eso, por ahí la gente no conoce, pero bueno, eso es el Palacio Municipal, lo que está ahí en el centro de la ciudad de San Martín de los Andes. Los lugares de trabajo, operativos, los corralones, están lejos, están en La Vega, están a varios kilómetros inclusive de ahí, de ese lugar. Y la gente empezó a acercarse, y los trabajadores empezaron a acercarse al ver lo que estaba ocurriendo, al enterarse de lo que estaban destrozando la municipalidad. Y ahí hubo ese grupo que se llegó, empezó a correrlos a esto, que se vayan. Eso es lo que ocurrió, y ahí se produce uno de estos personajes, bueno, desenfunda el arma y bueno, todo lo que ya saben. O sea, pero esta es la primera vez que esto sale en todos los medios del país, pero no es la primera vez que pasa en Neuquén. No es la primera vez que Carlos Quintriqueo y esos gordos que tiene, esos fornidos muchachones que tiene, que andan armados, que le han pegado a cantidad de gente, son mis compañeros y compañeras en Neuquén Capital, pertenecemos a una lista alterna, una lista que no quiero usar la palabra opositora porque me parece que es ubicar como que no hay derecho a ser opositor. Nosotros pertenecemos a otra corriente dentro del sindicato. Mis compañeros han sido golpeados, mis compañeras han sido golpeadas. Cuando hay procesos electorales, querés entrar al sindicato a averiguar algo y esta misma patota que vive ahí haciendo cebo, hacen ostentación y muestran armas. Este es el sindicato. Ahora, este es un modelo sindical, el de Quintriqueo, apañado. ¿Por qué esto puede ocurrir? Porque hay un acompañamiento oficial. Acá hay un gobierno que tolera esto, que banca esto, porque si no, no me digan que la policía no pudo detener a una persona que sale de San Martín de los Andes hace 450 kilómetros, no había ningún cerrojo, no había ningún sistema, y se entrega anoche en Neuquén. Esto está apañado. Estas cosas ocurren porque hay un acompañamiento oficial de esta metodología de violencia para reprimir, en definitiva, todos los conflictos.
disculpame si la hago larga, pero si vos mirás las mismas caras de los disturbios que hubo en los cortes el año pasado, en la huelga de salud, te vas a encontrar los mismos personajes. Nosotros mismos los vimos cara a cara cuando atacaron instalaciones de la radio y se llevaron transmisores de la radio, de 3 radios del grupo que representamos aquí. Y en esa misma imagen está Jofré. Sí, tal cual. Es decir, esto es una práctica, y yo realmente espero que haya jueces. Mira, yo yo he sido dirigente sindical y a mí una vez se me escapó y se me fue de las manos un conflicto, que fue el Instituto de Seguridad Social, donde se terminó a las piñas entre Hettinger y dirigentes de ATE. Sí, lo Se me recuerdo. fue de las manos, yo eso lo he reconocido, eso se fue de madre. También por la personalidad que tenía el administrador, bueno, uno podrá decir mil cosas. Lo pagué con la cárcel. 11 años de juicio, hasta que se demostró mi inocencia. Pero así funciona esto, así debería funcionar. ¿Qué pasa con los jueces? No hay responsable, no hay nadie detenido, solo uno que hizo lo que quiso, se fue y se entregó cuando quiso. Creo que hay realmente hay que poner un límite a esto, porque si no, todos vamos a ser rehenes de los violentos. Es decir, si uno opina distinto, vienen y te golpean. Si opinás distinto por una radio, te levantan la radio. Es decir, ¿a dónde estamos viviendo? Es decir, esto no es el sistema en el cual queremos vivir. Así que yo realmente creo que esperemos que haya fiscales y jueces que hasta ahora no han demostrado, ¿no? Porque parecía una zona liberada ayer la Municipalidad de San Martín de los Andes. Parecía una zona liberada. El Que hecho puede ocurrir ya eso en esta ciudad es tremendo. el hecho que ocurriera ya ese despropósito no habla bien de las autoridades. No, sin duda, sin duda. Estamos en nuestra perla del turismo, en una temporada excelente con turismo internacional, y puede ocurrir eso ahí. No había nadie que lo parara, 2 policías, no hay policía en San Martín de los Andes, no hay jueces, no hay nadie, no hay autoridades. Realmente increíble, realmente increíble. Yo espero, bueno, que el intendente hablará en su momento qué pasó, cómo si esta gente venía a pedir una entrevista, bueno, qué es lo que ocurrió. Yo creo que lo que venía era hacer una demostración de poder y de impunidad. Estaban demasiado enojados y preparados, ¿no? Preparados. Esto de que uno ve las imágenes, quiénes son los que rompen los vidrios, los que largan tremendas piedras. Ahí adentro trabaja gente en la Municipalidad de San Martín de los Andes. Estaban trabajando. Lógicamente la gente empezó a tener pánico, familiares que se acercaban. Ahí había gente trabajando, estaba la mamá de alguien, la esposa de alguien, casi todas son trabajadoras en las áreas administrativas. ¿Cómo no iba a llegar gente? Claro, empezó a llegar público de todos lados y a pedirle a estos violentos que se fueran. Y los violentos los terminaron a los tiros. Lo peor de todo es que, bueno, que esta situación, Julio, sale a la luz por la gravedad de utilizar armas de fuego, porque está involucrado, digamos, personal municipal, personal de prensa, periodistas que estaban cubriendo esta protesta. Pero más allá de estos hechos que salen a la luz, la realidad es que estos grupos mafiosos que operan con el sindicato actualmente, están cometiendo hechos delictivos, extorsiones, aprietes, amenazas, de manera constante a diario, que son hechos que por distintas razones y por esta situación de impunidad y de protección no salen a la luz. Por eso, como vos bien decís, es necesario que haya fiscales y jueces valientes que apliquen la ley, pero también es necesario que el poder político deje de alimentar estas estructuras mafiosas. Y no quiero que esta frase se politice porque es una entrevista a vos, Julio. Yo realmente lo pido y no lo pido por mí, más allá que yo soy uno de los perjudicados por estas estructuras mafiosas, porque estoy permanentemente amenazado, escrachado y permanentemente buscado por esta estructura de quintriqueo.
No pido que lo hagan por mí, yo no soy nadie, soy un granito de arena en el mar. Háganlo por los empleados públicos de Neuquén, que necesitan una representación digna y honesta. Háganlo por la seguridad de la gente, de la población. Háganlo incluso por ustedes mismos. Háganlo para conservar su poder político, porque esto no puede continuar, porque ya es visible a nivel social. Entonces la sociedad en su conjunto, los electores, quienes votan, están esperando una respuesta, y que no es precisamente un tuit diciendo que el diálogo es el camino, o Sí, una mera expresión por una red social. Están esperando acciones concretas, firmes, para erradicar la violencia, para que no haya estructuras financiadas por el Estado que estén abusando de ese poder e ignorando el verdadero sentido, digamos, para el cual existe un sindicato, que es la representación y defensa laboral de los trabajadores en el marco de su actividad laboral, y no para hacer política, no para amenazar, no para amedrentar como lo están haciendo. Es absolutamente necesario, y lo digo, como lo dije hoy al principio, lo digo desde el corazón. Me parece realmente un hecho gravísimo, y lo que pasó ayer es un ejemplo de lo que pasa todos los días. Quizás en el poder las personas están blindadas y muchas veces reciben información sesgada o limitada, digamos, a su círculo de asesores, pero la realidad es que esta situación es mucho más grave que el hecho en sí. Que el hecho de ayer es gravísimo, pero en realidad esto es el ejemplo o el símbolo de una situación que pasa a diario, y que es necesario que quienes tienen el poder pongan límites, pongan límites. Y repito, hasta en una interpretación egoísta, háganlo por el posicionamiento político de ustedes mismos, ni siquiera ya por la gente, porque esto es una cuestión visible. El repudio en redes sociales es masivo, es natural. No hay trolls, no hay operación política, no hay a nadie que mandaron a opinar a favor o en contra de nadie. Hay un repudio generalizado de este tipo de actitudes que se van repitiendo, que cada tanto alguna llama más poderosamente la atención y se mediatiza. Este tema hoy es noticia nacional. Veo acá que está en Clarín, en Infobae, el diario más importante de habla hispana, el Clarín, los dos diarios más importantes de Argentina están tratando este tema. TN, C5N, las dos canales, si se puede decir, de la grieta de la derecha y de la izquierda política, por igual están rechazando este tipo de actitudes, y Neuquén es protagonista. Y yo no veo en Formosa, ni en Corrientes, ni en Salta, ni en Santiago del Estero, ni en Chubut este tipo de conflicto con ATE. Indudablemente en Neuquén hay una configuración del poder donde hay un abuso absoluto, digamos, de las atribuciones como sindicato, y se están cometiendo delitos, extorsiones y amenazas de manera permanente. Y como vos decías, Julio, hay zona liberada, la policía no actúa, los fiscales tienen miedo, y el poder político los toma como parte de su andamiaje político, y no se da cuenta que en ese accionar político están permitiendo actuar a una mafia que no sabe administrar ese poder, digamos, que lo utiliza para hacer daño, para amedrentar gente, para extorsionar y para cometer delitos. es lamentable. Yo lo escuché, o leí el tuit del gobernador. El gobernador no sabe los nombres, porque decir ATE, somos 300.000 personas afiliados a ATE en todo el país. Decir ATE es no decir nada, es involucrar a todo, o decir, bueno, esto es una pelea entre grupos de ATE. No, ayer no hubo ninguna pelea entre grupos de ATE. No era que había un grupo que eran de tal color y otro grupo de tal color. No, eso no ocurrió. Ayer no había ningún conflicto en San Martín de los Andes. El conflicto lo genera esta gente que fue a hacer una demostración de fuerza, de romper todo, de hacemos lo que queremos, somos los que mandamos en la provincia, y eso es lo que fueron a hacer.
Una demostración de fuerza. El sindicato queda muy cerca de ahí, la sede de ATE San Martín Los Andes. Si hubiese sido un enfrentamiento, se hubiese ido a ATE, a pelearse con la gente que esté en ATE. No. Esto fue hacer una demostración de fuerza. Yo no sé si estaba dirigido, seguro hacia nosotros, hacia los trabajadores para intimidarlo. También, quizás también a Saloniti, no tengo idea, al intendente de San Martín Los Andes, no sé quién, a quién se lo dirigían. A toda la comunidad, a amedrentar, a mostrar, hacemos lo que queremos. Yo creo que eso es el límite. Y el gobernador parece que fuera el gobernador de Salta, ¿viste? No el gobernador de Neuquén. Pareciera que esto no le llegara. Yo espero, ayer tuve la oportunidad de hablar con varios diputados neuquinos, espero que haya un pedido de informe, que la Cámara de Diputados también se ponga a la altura de las circunstancias. Y a ver qué es lo que está pasando. Esperemos que sí. Esperemos que esto se encauce por donde debe encauzarse, por la respeto y la tolerancia a y la defensa de las instituciones. Así que le agradezco, Julio, la participación. Muchas gracias. Claude, tenemos que cortar porque ya es la hora 12, 9 minutos y el otro programa está esperando pacientemente. Mil disculpas por el excedido tiempo. Gracias, Julio. Y bueno, nos vemos el próximo sábado a toda la audiencia. Hasta el próximo sábado. Esto fue Por